Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar por comenzado el Ateneo del día de hoy. El caso que toca hoy son las complicaciones alejadas de la banda gástrica. Y para esto voy a presentar especialmente al doctor Carlos Casalnuovo, que nos va a acompañar. Y como es uno de los cirujanos bariátricos que más experiencia ha tenido en nuestro país y participó en el desarrollo de la cirugía bariátrica, no podíamos dejar de invitarlo a participar de este panel, donde va a contarnos un poco cómo fue la historia de la banda gástrica y cómo se desarrollaba la técnica para los más jóvenes que se conectan habitualmente. Así que bueno, bienvenido Carlos, quiero hacer esta salvedad porque no estaba dentro del panel y ahora los dejo con Patricio Cal, nuestro moderador estrella, que va a presentar a todo el resto y te dejo a vos, Patricio, entonces para que sigas adelante. Perfecto, gracias Ariel. Bueno, como se habrán dado cuenta, hemos cambiado un poquito el formato para este Ateneo y en lugar de presentar un caso extenso, vamos a hacer como una especie de popurrí de complicaciones de banda. Pensado a lo mejor para mucha gente joven que no ha visto nunca colocar una banda, ¿no, Ariel? Exacto. Eh, Así que voy a presentar a nuestro panel, que es extenso, parece el panel de intrusos casi. Tenemos como experto internacional al doctor Fernando Eli, que es cirujano gastroenterológico y bariátrico de la Mayo Clinic en Jacksonville, que creo que es un referente para todos nosotros hace mucho tiempo en este tema. En mi caso particular, mi genial instructor de cirugía robótica, así que le agradecemos la participación, más que acaba de llegar hace un ratito de un vuelo. Después tenemos al doctor Felipe Fiolo, que es cirujano del Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata, conocido por todos, es expresidente de la SACO. Y tenemos al doctor Daniel Caprisi, que es gastroenterólogo, es endoscopista e intervencionista, con quien compartí decenas de pacientes en su paso por el Hospital Churruca, y que hoy es director del Centro Endoscópico de Bragado. Y después de expositores tenemos al doctor Gastón Kitcher, que es cirujano y fellow de cirugía bariátrica del Hospital de Clínicas con Ariel, al doctor Fernando Tellería, que es cirujano bariátrico, uno de los pioneros de la cirugía laparoscópica en Argentina, es director del Grupo Civalor en Junín. Tenemos al doctor Emiliano Bravo, que es cirujano bariátrico del equipo CILAP Obesidad de Mar del Plata y es cirujano esofagogástrico del Hospital Intersonal Dr. Allende, de Mar del Plata. Y al doctor Diego Lonardi, cirujano bariátrico del CRQO, compañero mío durante muchos años. Así que bueno, después de esta extensa presentación, le damos la palabra al doctor Casalnuovo. Bueno, gracias Carlos por participar y bienvenido. Te escuchamos. Gracias Ariel y Patricio por la invitación. Vamos a tratar de, en breves minutos, compartir un poquito cómo fue el inicio de la cirugía bariátrica aquí en Argentina. Bueno, la banda gástrica que nosotros conocemos aquí comienza la historia con la banda gástrica no ajustable. Y el primero que comenzó con esto fue en el año 1978, que fue Wilkinson, que su pensamiento era crear un pequeño reservorio gástrico en la parte superior y un estrechamiento del estómago como un cinturón gástrico para limitar el paso. Entonces limitaba la cantidad de comida que ingresaba al estómago. Él colocaba una malla de Marlex de 2 centímetros alrededor del estómago. Luego el desarrollo se difundió en todos los países escandinavos, fue en el año 80, en el cual Boimo Dasli, Noruega y Stadas también, Nigar, Kohl, o sea, fueron 5 cirujanos noruegos que comenzaron a desarrollar el tema de la banda gástrica no ajustable. En Suecia estaba Backman y Grafström, que del Karolinska, y Solau. Y en Estados Unidos estaba Molina, con Oria, que fue residente nuestro, que después llegó allá a Houston, y él también comenzó el tema de la banda gástrica no ajustable. Cada uno usaba materiales distintos. Uno usaba la banda de Marlex,
otros usaban la prótesis de Dacron, prótesis vascular, que usábamos nosotros para la cirugía vascular, y Kuzmak, Lubomir Kuzma, un cirujano ucraniano que emigró a Estados Unidos y se estableció en New Jersey. Él desarrolló también una banda que era de siliconas y sobre todo de siliconas, y que era muy buena. Yo tuve la oportunidad de estar con él 2 meses en New Jersey, y como estuve becado con Erik Andrup en Dinamarca, aproveché en el 81 para visitar en Suecia y Noruega y charlar con los referentes anteriores por el tema de la banda gástrica no ajustable. Esta es la de Wilkinson, era con Marlex. Este es la prótesis de Dacron, que nosotros la uníamos directamente con 2 puntos. Esta es una modificación que hizo un israelí, Moshe Tudai, que también comenzó en esa época. Y esto era lo que nosotros comenzamos a hacer por vía abierta. O sea, del año 1988 a 1998 colocamos bandas no ajustables. Y a partir de 1998, bandas ajustables. Este es el primer programa, o sea, nos preparamos 8 años. En el 83, por ser International Guest Scholar del American College, estuve un tiempo muy largo en Houston, y ahí participé en muchas operaciones con Marcel Molina en el Hospital de Clínicas, y con una autorización del Ministerio de Salud Pública de la Nación en ese entonces, en el año 88, desarrollamos el programa de cirugía bariátrica. Muy pocos pacientes. Al principio fue muy lento el desarrollo. Aquí en Argentina operamos 15 pacientes en 10 años, o sea, eran pocos, de los cuales los primeros 7 se hicieron por vía laparotómica y los segundos 8 por vía laparoscópica. Pero eso sí, en noviembre del 94 hicimos las 2 primeras cirugías laparoscópicas en la colocación de la banda gástrica. Y a partir de 1998 comenzamos con la banda gástrica ajustable laparoscópica. El segundo equipo que se desarrolló era el de Tony Cascardo y Silvio Albarracín. Hicieron el primer bypass laparoscópico en noviembre del 2000. Bueno, luego aparece una idea que fue de Kuzmak, Lubomir Kuzmak, que dijo, él colocaba esta banda por vía laparotómica, luego la seccionaba acá, pero él le agregó un balón acá inflable. Entonces, y acá con un tubo que lo conectaba a un POR, y con eso hacía el ajuste en el posoperatorio, una cosa muy sencilla. Una idea brillante de él, y al mismo tiempo, Dag Hallberg de Suecia, junto con Peter Forsell, iniciaron algo muy parecido. Esto me hizo acordar a 1969, cuando Erik Andrup desarrolló la vagotomía superselectiva, la High Selective Vagotomy, que en Inglaterra, que estaba en Dinamarca, que estaba Erik Andrup, y también se desarrolló en Inglaterra al mismo tiempo, exactamente fue al mismo tiempo. Y esto parece exactamente lo mismo. Hallberg y Kuzmak desarrollaron al mismo tiempo 2 técnicas muy parecidas. Bueno, ahí empezaron a colocar en el 85-86 estas bandas, y luego hubo un ingeniero en Estados Unidos, Vernon Vincent, que él tomó, le compró la empresa que en ese momento era Inamed, la patente a Lubomir Kuzmak, y la transformó para colocarla por vía laparoscópica. Y ahí aparece la LabBand, que era por laparoscopía, una banda por laparoscopía. Y Peter Forsell también era el otro que estaba en Suecia, y era el que desarrolló la banda esta, que era de Optech, Obesity Technology. Bueno, eran
relativamente parecidas las bandas. Esta ya estaba preconformada en forma circular y esta no, había que cerrarla, pero eran muy parecidas. Aquí teníamos un balón que se usaba en ese momento, al principio, que era un balón, un tubo de silicona con un balón y una parte que era un sensor, que se unía a un aparatito que se llamaba gastroestenómetro. Una cosa muy interesante, que acá aparecían una serie de luces, y cuando se llegaba a la cuarta luz, significaba que el cierre de la banda era el OK, que estaba OK. Fue bastante preciso, se calibraba con una pinza especial al principio. Bueno, esto lo usamos durante mucho tiempo y después ya se dejó de usar esto porque se podía hacer tranquilamente sin esto. Pero al principio era un muy buen elemento que nos ayudaba para la calibración de la banda y para la ubicación, etc. Esa banda, que después se transformó en esta, porque le hicieron agujeros en esta parte, pero esto no tenía agujeros, orificios, sino era un sensor de presión. Bueno, mientras le pregunto a Fernando, vos tuviste una experiencia bastante amplia, ¿no?, con bandas gástricas en tus inicios bariátricos. Sí, bueno, gracias Patricio y Ariel por la invitación, les agradezco mucho siempre que me inviten. Sí, inicialmente con Santiago, con Jorgan, cuando empecé mi fellow en el 2001, era la única cirugía bariátrica que hacíamos, te diría, porque en ese año, en esa época, el bypass gástrico, si bien estaba empezando, casi nadie lo quería y había muchas complicaciones graves, con lo cual era casi la única cirugía bariátrica que hacíamos. Y fue un boom de marketing, ¿no? Porque era la cirugía que te iba a salvar, que era muy sencilla, que era reversible. Pero bueno, evidentemente sabemos todos cómo a lo largo del tiempo, como en distintos países, es importante porque en Estados Unidos empezó cuando en muchos países ya había fracasado, sobre todo en Europa. Y después vino la Argentina también, con lo cual el marketing de las compañías es tan poderoso que digamos, te fuerza a hacer cosas que en realidad no tendríamos que haber hecho. Pero bueno, así son las cosas. Pero sí, hacíamos casi 20, 25 cirugías por semana. Era increíble. Y después, como lo hemos presentado juntos con vos, Patricio, y fuimos nos quedamos internados un día, después en forma ambulatoria. Eso era un gol, era genial. El paciente venía, se operaba y a las 2 horas se iba a la casa, con lo cual era súper atractivo, ¿no? Y también era un negocio en su momento porque los ajustes de banda se cobraban todos y se hacían, era como un procedimiento quirúrgico, así que digamos, el paquete era buenísimo, la cirugía rápida, se iba de alta y después al cirujano y a la institución le quedaba un montón de seguimiento postoperatorio que económicamente era muy redituable. Bueno, mientras Carlos busca, te pregunto a vos, Ariel, que formás parte de un hospital que fue pionero en banda gástrica. ¿Cuántas bandas gástricas se pusieron en el hospital de clínicas? Mirá, yo no tengo el número exacto porque yo llegué después que Carlos ya había desarrollado bastante. Yo ingresé al hospital en el 95 y Carlos ya había puesto unas cuantas. Él debe tener el número. ¿Cuántas bandas pusiste, Carlos? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Ahí te escuchamos bien. Sí. Mira, hasta el 2013 habíamos puesto 1.300, 1.070, 1.060 bandas. Y llegamos a 1.480, una cosa así. Eso, el hospital de clínica junto con la parte privada, el Centro de Cirugía de la Obesidad. Eso comenzó en el 1998, colocamos la primera banda en junio, la primera banda gástrica ajustable, y ahí después fue medio un boom, porque ahí empezamos a operar mucho y llegamos a operar fácil, a veces 15, 20 pacientes por mes, pero bueno, en ese momento era el boom de la banda gástrica,
así que aprovechamos porque fue hasta el 2008, 2009, después empieza a decrecer, después el 2011. Me gustaría pasar esas diapositivas, a ver. Explícanos un poco cómo era para los que no, para los que nunca pusieron una banda gástrica y nunca vieron, cómo era la técnica que hacía. Bueno, la posición del paciente era una posición anti-Trendelenburg, sostenido especialmente por los muslos. Se hacía una técnica al principio eran 4 trócares, pero luego hicimos 3 trócares con un separador hepático que colocábamos a nivel del subsifoideo, que era de 2 milímetros y que era combinable con un extremo que era de 1 centímetro, que lo enroscábamos intracavitario y con eso separábamos el hígado. Luego se hacía la disección. Al principio era una técnica perigástrica y luego se transformó en una técnica por par flácida. Acá tenemos un aparato que se llama Goldfinger, ahí el Goldfinger que pasa por atrás del estómago. Esta es la técnica de la par flácida, se llama, porque se accede por ahí. Una vez que recuperamos la banda del otro lado del estómago, unimos el broche y posicionamos la banda en la parte superior del estómago, dejando un pequeño reservorio gástrico, más pequeño que lo que es en el bypass, y ahí queda la banda colocada y abrochada. Esto se reforzaba en la mayoría de las veces, la mayoría de los cirujanos hacíamos esto, una funduplicatura, que se fijaba a puntos gastrogástricos, o como en este caso que hacía Casalnuovo al diafragma, pero eso hacía como una especie de protección a la banda para evitar el deslizamiento y permitir que se genere la fibrosis periférica a la banda que después en los otros casos van a ver. Esa es la sonda de calibración, se ve. Y aquí en una imagen radioscópica vemos el puerto y en un trago cómo se producía un desfiladero, el pouch por encima de la banda y el pasaje enlentecido hacia el estómago remanente. Esta es una visión endoscópica de lo que es la banda colocada. Acá está el hiato, se entra el pouch, el orificio por donde pasa la comida hacia el resto del estómago, y esta es una retroversoflexión donde se ve la impronta de la banda gástrica, que sería la visión normal del control endoscópico del paciente. Así que eso es básicamente la técnica. La banda, como decía Fernando, en un primer momento fue una cirugía que gustó muchísimo por su facilidad técnica, el bajo índice de mortalidad, prácticamente últimos trabajos reportaban un 0% de mortalidad, y la morbilidad posoperatoria inmediata era mínima. Después con el tiempo se fue viendo que esa morbilidad se incrementó, llegando a unas publicaciones de entre el 12 y el 15% de complicaciones alejadas, que en el futuro fueron motivando una alta tasa de conversión, y aquí la introducción a las complicaciones, ¿no? Esta tasa de conversión, de revisión de las bandas, estaba vinculada a las pequeñas tasas de complicaciones tempranas, como la perforación, el sangrado de la obstrucción, pero básicamente a estas complicaciones tardías, que son la dilatación del reservorio gástrico, el prolapso gástrico o lo que se denomina slippage, erosión intragástrica, erosión duodenal intestinal por la banda hacia el estómago o hacia el duodeno, obstrucción por deslizamiento de la banda que producía obstrucciones esofágicas, la migración de la unión gastroesofágica y el reflujo que generaba por problemas motores del esófago, o ya problemas vinculados al dispositivo protésico, como desconexiones, infecciones, etcétera, etcétera.
todas estas complicaciones fueron apareciendo y eso fue lo que desmotivó a los cirujanos a continuar con esta cirugía. Explicaros entonces, Gastón, el algoritmo, así pasamos a los casos. Estas son todas las complicaciones de la banda gástrica y de acuerdo a nuestro protocolo del Hospital de Clínicas, lo que nosotros hacíamos ante cada una de estas situaciones. Ante el deslizamiento o el prolapso, la revisión o la recolocación de la banda, ante la dilatación del reservorio, el reflujo por dismotilidad esofágica o la erosión, motivaba la conversión, otra técnica. La erosión intragástrica es patrimonio, después lo vamos a comentar, de la reversión por endoscopía, no laparoscópica, y los problemas protésicos generaban la reversión del dispositivo protésico. Así que, bueno, empezamos con la primera complicación para tener el detalle, el slippage, y aquí vamos a pasar al primer caso. Seguí vos, Patricio, así. Bueno, presentamos una mujer de 50 años, así que como antecedentes tenía un peso preoperatorio de 130 kilogramos, un índice de masa corporal preoperatorio de 46.3 y hipertensión como comorbilidades. A esta paciente en el año 2006 se le coloca una banda gástrica laparoscópica ajustable, donde se le realizan 2 ajustes de banda sin ningún tipo de complicación, y al año de la cirugía tenemos un buen descenso de peso, con un índice de masa corporal de 28.1, y la paciente refiere una buena restricción alimentaria, no tiene reflujo, y tiene una vida totalmente normal, con un buen descenso de peso. Pero en el año 2011, consulta a la guardia del hospital con un dolor abdominal agudo, muy intenso, prácticamente 10 en 10, ¿sí? Y vómitos con la ingesta. La paciente viene con una intolerancia a la ingesta total. En ese momento el índice de masa corporal es de 24.8, ¿sí? Era un buen índice de masa corporal, la paciente había mantenido ese descenso de peso y mantuvo el peso durante todos estos años. Por guardia le hicimos un laboratorio donde los datos positivos son 12.000 glóbulos blancos y una LDH de 450. Le hicimos una ecografía donde no había particularidades y le hicimos hacer una seriada donde encontramos la imagen de la banda totalmente verticalizada, ¿sí? En una posición anómala, y con el fundus y el cuerpo gástrico totalmente deslizado por encima de la banda. Con estos hallazgos, más el cuadro clínico de la paciente con un abdomen agudo, decidimos realizar una laparoscopía. Ahí vemos la banda, ¿sí? La banda gástrica, totalmente deslizada, con el estómago prolapsado hacia arriba de la banda, con el tejido con signos de sufrimiento, por lo que decidimos desajustar la banda. Como ven, a pesar de los años que había sido colocada, no había provocado ningún tipo de fibrosis, ni adherencias, ni fibrosis subbanda, ni por encima de la banda. Redujimos todo el tejido gástrico, todo el estómago hacia abajo. Vimos que la vitalidad del tejido era correcta, o sea, no había una isquemia importante, sino solamente una isquemia venosa. Fue algo agudo, la paciente concurrió al hospital media hora después del dolor. Decidimos recolocar la banda, reajustarla, o sea, recolocarla más que reajustarla, y realizar los puntos gastropilar para reforzar la colocación. Fernando Eli pregunta, si a vos te llega un caso así, tenés que reoperarlo, ¿qué haces? ¿Haces esto mismo? ¿Sacás la banda? ¿Lo convertís a otra cirugía en ese momento? Mira, nosotros fuimos por varias distintas conductas. La primera fue hacer exactamente lo que hicieron, reposicionar la banda, pero después lo que vimos es que a la larga pasa de vuelta, como una recurrencia del slippage de la banda, con lo cual en su momento era, si pasa una vez, se saca la banda, se espera y eventualmente esperar a ver qué pasa con el paciente. La mayoría de los pacientes van a reganar peso, y después, como conducta, siempre
la conversión de pacientes de banda lo hacemos a bypass, lo seguimos haciendo bypass. Pero al principio los pacientes, sobre todo esta paciente que fue exitosa, querían mantener la banda. Entonces, tanto las crónicas como el slippage crónico y agudo, tratamos de mantener la banda inicialmente, pero después nos dimos cuenta que muchas veces pasaba de vuelta, con lo cual a la segunda etapa, digamos, de esta complicación, directamente sacábamos la banda. Ahora, una pregunta, perdón, Patricio, a Carlos o a Felipe, que lo tenemos de comentador también, y a vos también, Fernando. ¿Es frecuente encontrar esto que la banda no genera cápsula, por ejemplo? ¿Lo han visto muy frecuentemente? Carlos, está muteado, Carlos. Sí, yo te puedo decir que de los casos que reoperamos, la mayoría no desarrollaban una leve cápsula, pero no era una cápsula fibrosa. Solamente fueron 2 pacientes que teníamos una cápsula que era bastante consistente y el paciente tenía problemas de deglución, y lo que hicimos fue la sección. No hace falta extirpar la cápsula, sino cortarla, y automáticamente hay una divergencia de los extremos, y entonces al pasar directamente la sonda pasa perfectamente bien. En el caso que mostró Quiche, que lo operamos de urgencia, la paciente había bajado muy bien de peso, no quería sacarse la banda, y las opciones son lo que hicimos, o muchas veces es sacar la banda del lugar y reposicionarla en una posición más alta. Al principio hacíamos la imbricación gastrogástrica sobre la banda, pero eso se demostró que producía muchas erosiones, por lo que mucho tiempo después ya lo dejamos de hacer eso y colocamos 1 o 2 puntos desde el fundus al pilar izquierdo del diafragma por fuera de la banda, sin cubrirla. Bueno, y respecto a esto que... Sí. ¿Estás ahí, Felipe? Felipe, Sí, acá estoy. Sí, sí. vos en tu experiencia... No, vos sabés que no, estaba pensando eso, pero normalmente en las reoperaciones por banda gástrica, por alguna complicación de la banda gástrica, siempre he encontrado el anillo fibroso, ¿no? Tan limpio como esto no recuerdo de ninguno. La verdad que llama la atención, porque a pesar de ser un material bastante inerte, genera proceso inflamatorio. Así que para mí no hubiese sido pensado de esta manera, ¿no? Esto un poco también justificó el por qué el slippage, ¿no? Al no tener adherencia, al tener una banda fibrosa, le permitió deslizarse con mayor facilidad, ¿no? Seguro. Bueno, respecto de esto, Diego, ¿estás ahí para presentar tu caso? Buenas tardes, por acá estoy. Bueno, ahí les comparto el caso el caso nuestro, ahora guarden un segundito. ¿Ven bien ahí? Sí. Sí. Bien, en nuestro caso, esto es un deslizamiento también agudo de una banda gástrica ajustable. Una paciente de sexo femenino de 71 años, ¿sí? Antecedentes médicos. Esto es en el peso preoperatorio cuando nosotros la conocemos. 106 kilos con un índice de masa preoperatorio de 45,5. Hipertensa, asmática, ¿sí? Y el antecedente de la colocación de una banda gástrica ajustable en el año 2006. Nos fue a ver hace poquito tiempo. Y nos presenta esta evolución clínica. La paciente nosotros ya la veníamos siguiendo porque en realidad estaba en plan de una cirugía revisional, porque la banda le estaba causando bastantes síntomas previos, pero de la nada aparece con vómitos incoercibles, 12 horas de evolución, con un dolor abdominal franco en epigástrico contra izquierdo, y al examen físico no tenía defensa, pero sí tenía mucha reacción peritoneal. Teníamos disponible para hacerle una seriada. En la seriada, bueno, podemos ver que estaba deslizada la banda, con el fundus por encima, la banda horizontalizada, y también se ve, bueno, una franca dilatación esofágica. En el video lo que nos encontramos
A diferencia del video que presentó Gastón, el video es muy similar porque lo que vemos es, bueno, la reacción fibrótica peribanda, con prácticamente todo el fundus y parte del cuerpo prolapsado hacia proximal, con esta reacción fibrótica peribanda. También tenía signos de sufrimiento vascular el estómago, y cuando estamos haciendo la extracción de la banda, a diferencia de lo que se vio en el video de Gastón, lo van a ver ahora cuando se hace la sección de la banda y la extracción, se puede ver un anillo fibrótico, subbanda en realidad, que perpetuaba este deslizamiento, que ahora vamos a ver cuando se termine de hacer la sección. Ahí se hace la extracción de la banda después del corte. Ahí se puede ver, bueno, el fundus y parte del cuerpo prolapsado. Y ese es el anillo fibrótico que, bueno, que estaba también haciendo parte del cuadro clínico de la paciente. Esto, Felipe, es más parecido a lo que vos te has encontrado, ¿no? Sí, sí, sí. En nuestro caso, simplemente a esta paciente bueno, se le hizo la sección de la banda con la resección de ese anillo fibrótico. La paciente estaba muy sintomática y ella realmente la banda ya se la quería sacar, así que solamente terminamos la cirugía dejando un drenaje por precaución y cortando el anillo. Fernando, ¿le das alguna importancia a conocer qué modelo de banda tiene puesto el paciente si tenés que reoperarlo? ¿O vas a buscar lo que te encuentres? Sí, no. Con la radiografía uno se da cuenta, ¿no?, qué tipo de banda es. Pero no. Por ejemplo, las bandas de bajo presión, como la que era la de Johnson, produce menos fibrosis que la de Lap-Band, que produce que el anillo tenía mucho más presión. No, más que nada para saber el puerto, que hay que sacar como... Pero no, digamos, es lo mismo. No habría mayores diferencias. Lo que sí es el mecanismo de apertura y cierre, que muchos pacientes, la banda inicial, era muy difícil reabrir la banda, y los pacientes que uno quería mantener la banda a veces era difícil. Después cambiaron, por ese motivo cambiaron el mecanismo de cierre, donde era mucho más fácil abrir y cerrar en la de Allergan, ¿no? Sí. A veces todavía nos pasa al día de hoy que vemos pacientes que tuvieron la banda hace 18, 19 años y tienen esa banda bien rígida que era muy difícil abrir. Lo único que puede uno darse cuenta para ver si se puede mantener, o sea, en ese momento ahora las bandas las sacamos todas, de mantener la banda o no, pero la única es esa. ¿Puedo hacer una pregunta, Patricio? Sí, obvio. A los tres expertos. Ante este caso, ahí vimos los dos casos extrajeron uno extrajo la banda, el otro la recolocó. ¿Cuál es la conducta actual ante un slippage? O sea, hoy me entra un paciente así, la vitalidad del estómago está conservada, no está isquémico, está el slippage producido. ¿Qué hago? ¿Qué aconsejan ustedes hacer? Fernando un poco dio una idea. No la recolocás, a pesar de que la paciente bajó adecuadamente de peso, etcétera, etcétera. No, como te dije, yo en mi caso no la recolocamos, 2021, la banda se saca, no se recoloca, porque vimos también, que lo hemos publicado, que los pacientes que tienen un slippage primario, a la larga van a tener otro más. Con lo cual, ahora ya eso no tiene mayor importancia porque las bandas las sacamos todas, ¿no? Pero en su momento, la justificación que cambiamos nuestra conducta era por eso, porque a la larga va a pasar de vuelta. Muy bien, ¿y le ofreces una conversión en el mismo acto operatorio o te tomás un incompás de espera? No, con este estómago yo espero. Sí. Esperás. Sí. Muy bien. Carlos. Sí, o sea... Hoy 2021, no lo que hacías antes, lo de ahora. El paciente, bueno, el paciente tuvo un descenso, supongamos que viene el paciente ahora, y tuvo un buen descenso de peso, y solamente tuvo un slippage y quiere conservar la banda, hago lo que hicimos. La variante es una retunelización más arriba, o sea, más estable en la parte un poco más superior, nada más, es la única variante. Ahora, si el paciente no tuvo un descenso
bueno tuvo un descenso pobre de peso, entonces sí hacemos el debanding. O sea, sacarle el debanding y en un segundo tiempo hacer la conversión a otra técnica. Felipe, para el desempate. No, sin lugar a dudas yo remuevo la banda, no la dejo. A pesar de haber tenido un buen efecto y haber bajado de peso, bueno, un poco apoyo lo que dice Fernando, ¿no es cierto? Yo creo que hoy por hoy, sabiendo todas las complicaciones, sabiendo el futuro y sabiendo el desuso que tiene la banda, si tengo que operarla, hoy 2021, tengo que operar un paciente por una complicación de la banda, sin lugar a dudas la retiro. Después veré cuál es el mejor momento para hacer una nueva intervención o no. Seguramente en ese momento, no en el mismo acto operatorio. Controlaría al paciente, vería la evolución y, de ser necesario, haría otro tipo de procedimiento. Bueno, y ¿cómo, Carlos? Sí, te quería comentar algo. O sea, la banda tiene una gran variabilidad individual. O sea, hay pacientes que andan perfectos, te digo, a partir, o sea, de los 1.400 y pico de pacientes, hay pacientes que los seguimos viendo y la banda funciona perfectamente bien en esos pacientes. Y hay otros pacientes que luchan contra la banda, que no se adaptan a la banda, que te pasan haciendo ajustes y desajustes. Entonces, esos son los pacientes que hay que sacarle la banda, por supuesto. Pero si el paciente durante 10 años bajó de peso, lo mantiene, totalmente quiere conservar la banda, ¿para qué se la voy a sacar y someterlo a otra cirugía? Si está en un peso normal, solamente hizo un deslizamiento. Y lo que decía Fernando, dos pacientes tuvimos un re-slippage solamente, pero el resto de los slippage, que fueron 71 sobre 1020, 71 deslizamientos, lo tengo acá sobre 1020, fueron todos primarios, o sea, no se reprodujeron, no se volvieron a producir otro slippage, solamente 2 pacientes. Así que el problema de la banda es la gran variabilidad individual que hay. Entonces hay pacientes que andan perfectamente bien y otros no, ¿viste? Y entonces a esos que no funcionan bien es preferible sacarle la banda, por supuesto, pero no como regla que todo paciente que haga un slippage y esté con peso normal, sacarle la banda. Bueno. Y para esto que contaba Fernando, porque este es el Ateneo que da para todos los casos, Fernando Tellería anda por ahí. Acá estamos. ¿Querés presentar el caso doble que tenés? Sí, para cachito. La experiencia nuestra es más o menos, superamos las 450 bandas, tal vez fuimos de los grupos que más creímos en la banda y dejamos tal vez seamos de los últimos que dejamos de poner banda. El tema de la discusión de qué hacer con el slippage o no slippage depende del paciente. Hay pacientes que tienen muy mala calidad de vida y el deslizamiento tiene que ver con esa mala calidad de educación alimentaria que tiene y ese paciente va a venir para que le saquen la banda. Pero hay pacientes, mi primer paciente con una banda colocada lleva 15 años y la paciente mantiene el peso y si vos le decís que se tiene que convertir, sacarse la venda, probablemente se enoje. Entonces, yo creo que hay pacientes y pacientes. Bueno, esta es una paciente que tenía un peso preoperatorio de 116 kilos, con IMC de 41, con resistencia a insulina, hipotiroidismo, y 4 meses se le colocó una banda gástrica. Tiene buena tolerancia inicial, bajan de peso, la banda era espectacular, se colocaba a la mañana, se iba a la tarde, se venían a ajustar, empezaban a andar bien, hasta que en algún momento esta paciente está con un problema con los chicos discutiendo y se come un trozo de carne y empieza con afagia, cialorrea. Nunca había tenido ni intolerancia ni dolor. Es más, la paciente vive a 3 cuadras de la clínica, vino con muchísimo dolor y lo primero que le hacemos es una simple abdomen en donde la banda se horizontaliza. La banda tiene que dar a 45 grados. Para la gente que no tuvo experiencia, la banda gástrica bien posicionada tiene que estar a 45 grados con respecto a la columna. Cuando se horizontaliza o se pone paralela a la columna, hacia abajo algo está pasando.
el paciente no tenía pasaje del medio contraste, hemos tenido algún deslizamiento que al desajustar la banda han mejorado espontáneamente y no le hemos tenido que reoperar. Eso es una cosa que cuando le pasa algo a la banda, lo primero que uno tiene que hacer es vaciarla y ver qué pasa. Y le hicimos una laparoscopía. Nosotros habíamos hecho en nuestra experiencia un trabajo doble ciego de unos 200 pacientes, fueron que doble ciego, algunos le fijábamos la banda y otros no le fijábamos la banda. No hubo diferencia entre los que hicieron el deslizamiento entre con fijación y sin fijación. Bueno, vamos a ver el video. Acá teníamos el estudio preoperatorio, en donde se veía el alimento impactado, la banda. Ya la había desajustado la banda esta. La banda sí. Sí, el primer gesto cuando uno tiene una complicación de banda es desajustarla. Siempre, cualquiera sea la complicación. Y acá, fíjense, lo que decían, no tenía anillo. Y uno trata de pasarla, la pudimos pasar sin abrir. Uno tiene que pedirle al anestesista que vaya vaciando bien esa bolsa gástrica que estaba llena de alimentos, y la volvimos a posicionar. Esta no tenía fijación, y le hicimos una fijación gastrogástrica, que era lo que hacíamos en ese momento. Después hicimos gastrofrénica al pilar, cuando hicimos el trabajo comparativo, con la idea de que esto era la solución. Le pregunto al otro Fernando, a Fernando Eli, cuando reposicionabas la banda, ¿lo hacías así sin abrirla o la abrías primero? No, bueno, te acordás, dependiendo de la banda, pero siempre tratábamos de abrirla porque era mucho mejor reducir el estómago abriéndola. Pasa que si la paciente te decía, por favor, quiero guardar la banda, y esa banda no se podía abrir, porque era muy difícil abrir las primeras bandas, era difícil. Entonces tratábamos de hacerlo sin abrirla. Lo que pasa es como la banda funciona como cualquier hernia encarcelada, ¿no? Que es el anillo de la hernia. Entonces, si no lo abrís, a veces es imposible reducir el estómago. A veces no te queda otra manera que remover la banda. Pero si se podía, sobre todo las bandas de segunda generación, que eran muy fáciles de abrir, era más fácil reducir el slippage abriendo la banda. Esta era una solución simple, el paciente se iba rápidamente a la casa y la paciente viene en mal control, sin adecuado seguimiento, y viene por nuevo deslizamiento. Hizo un redeslizamiento, siempre pidiendo no me saques la banda. Después la terminamos convirtiendo a una manga gástrica, después de dar muchas vueltas. Acá sí la desconectamos porque no podíamos reducirla, y la paciente tuvo un redeslizamiento y le conservamos la banda. Hoy, ahora, parece como si hubieran soltado los puntos ahí, ¿no? sí, mira, los puntos que uno hace, cuando ese estómago se sobredistiende, se terminan disparando todo. Es exactamente la misma paciente. Yo lo que les diría es lo siguiente: en esa época uno recolocaba la banda, hoy tendría que, pero ser extremadamente convincente el paciente para que yo le saco la banda. Yo creo que hoy dejarle una banda no me parece que esté bien, porque hay un montón de opciones para darle mejor calidad de vida, porque la banda es buena, pero muchas veces la calidad de vida del paciente no es buena. Entonces se mantiene delgado en base a una mala calidad de vida, y vos le preguntás a la paciente, dice, sí, anda bien con la banda, pero come, por ahí sale disparando para vomitar, cosa que muchas veces el paciente lo niega. Daniel, ¿andás por ahí? Sí, Patricio. ¿Tiene algún rol la endoscopía en los deslizamientos de banda? ¿Te ha tocado hacer endoscopías en bandas deslizadas de forma aguda? No, en un momento cuando inició la charla, Fernando, pensé en la obstrucción por el cuerpo impactado.
pero no creo que con retirar un cuerpo impactado puedas volver a tener un tránsito sin una pasa líquida tampoco. Pero ¿Y te nunca tocó hice hacer endoscopia. endoscopías en cuerpos impactados en bandas? No, ¿Ustedes, Ariel, tuvieron algún caso? Sí, nosotros tuvimos un par de casos que se desatascaron endoscópicamente, uno requirió un lavado esofágico y el otro la desimpactación empujando el bolo con el endoscopio. endoscopio. Pero creo que muchos de nosotros han visto casos de ese tipo. A mí me ha pasado pacientes que vinieron impactados y darme cuenta en rayo y con una, desinflarle la banda y con una Fogarty, algún pedazo retirarlo hacia afuera y otros hacerlos pasar hacia el abdomen. Hacia Claro, el el estómago. tema es que en este paciente había dos problemas, ¿no? El cuerpo está impactado y el deslizamiento. Y el deslizamiento. Creo que uno puede intentar desobstruir si estuviese bien posicionada la banda, si no, Sí. no va a alcanzar. Y una de las cosas que hacíamos en ese momento, cuando éramos inflarlas con azul de metileno, porque la banda era frágil y uno podía llegar a romperla. Bueno, sí. ¿Alguno de los comentadores o alguno de los presentadores ha tenido en estos casos de slippage una necrosis gástrica o un esfacelo del estómago? Porque el estómago es un órgano muy noble en cuanto a la vascularización. A mí particularmente nunca vi, pero por ahí Carlos o Fernando o Felipe que tienen más Yo años que yo, no he visto, no. no lo vieron. Yo, algunos casos de slippage, de deslizamiento, el estómago deslizado tenía un color rojo vinoso, que al abrir la banda, compresas, o sea, poníamos suero tibio y demás, y se recupera de resección. Y con respecto a lo que decías de la impactación en la banda, tuvimos muchos casos. Entonces nuestra conducta era, muchos solucionaron tomando líquidos calientes. Entonces parece ser que disolvía lo que había tragado y solucionaba el tema. La segunda opción, desajuste de banda. Se desajusta la banda inmediatamente y él pasa. Y si no, endoscopía. La tercera. Muy bien. Bueno, Gastón, seguimos porque todavía nos quedan algunos casos para presentar. Dale. Bueno, seguimos Cambiemos de complicación, ¿no? con las erosiones. Bueno, presentamos una mujer de 47 años, con un peso inicial de 111 kilos, un índice de masa de 42.9, sin ninguna comorbilidad, que en el año 2004 le colocamos una banda gástrica ajustable laparoscópica con 2 ajustes sin ningún tipo de complicación y con un buen descenso de peso al año, con un índice de masa de 24.2. En el 2011 la paciente concurre al consultorio, ¿sí?, con dolor epigástrico y vómitos postprandiales, con un buen índice de masa corporal de 24.8, pero en el interrogatorio notábamos que había una cierta pérdida de la restricción a la ingesta, ¿sí? Estaba alimentándose con mayor volumen, no refería a reflujo, un laboratorio totalmente normal, y bueno, le solicitamos un trago, una seriedad esófago-gastroduodenal, donde vemos el pasaje del contraste, ¿sí?, que se va por fuera de la banda, por fuera del estómago, ¿sí?, Marcalo ahí, Gastón. observándose, no lo puedo marcar, Bueno. observándose una filtración. Paso siguiente, le pedimos una endoscopía alta, y en la retroflexión del endoscopio observamos la banda gástrica erosionada, ¿sí?, erosionada dentro del estómago, y en más de un 50%, que eso es importante para el tratamiento posterior. Entonces en esta situación lo que decidimos fue realizarle un debanding endoscópico. Antes que arranques el video, Gastón, le pregunto a Daniel,
Obviamente que una banda erosionada, la vía de elección para sacarla es la endoscópica. ¿Qué criterios te fijás vos cuando haces una endoscopía para decir esta banda va a salir o hay que esperar un poco? Bueno, si se puede poner la imagen anterior, ahí lo que se veía en la imagen anterior era la impronta de la banda en retroflexión y se podía ver la migración, la erosión de la banda. Esto era algo que se daba entre alrededor de un 0,5 a un 3,8%, y cuando esa migración, esa erosión superaba el 50%, había hasta un 95% de éxito de poder resecarla por vía endoscópica. Fíjate, ahí se ve arriba la erosión, toda la banda migrada, y más hacia arriba del fondo gástrico se ve la impronta de la banda dentro de la cavidad abdominal. No sé si la podés marcar. ¿Le prestás alguna atención a si el botón está migrado o no está migrado? ¿O es indistinto? Donde se Digamos, agarra, decís vos. Exacto. El broche, el broche. Sí, el broche. Ah, está bien, no, porque si no estaba pensando en el otro. Sería bueno, mejor tenerlo adentro del estómago, porque una vez que vos lo cortás y si podés agarrar del lado donde está el broche, es más fácil para traccionarla. Pero en este caso no la podés girar, intentás cortarla y traccionás de un lado a ver si el broche viene. Lo que es importante después, bueno, en el momento de realizar la práctica, es que ustedes desconecten el puerto para poder retirarla por la boca. Y la técnica endoscópica... Importante esto, Ariel. ¿A vos te habrá pasado alguna vez de alguna banda que se quisieron sacar y se olvidaron de sacar el puerto? Sí, empezamos a tirar y ahí nos dimos cuenta que todavía el puerto estaba colocado. Bien. Ahí la técnica endoscópica, nosotros entramos con el endoscopio y tratábamos de pasar entre la cavidad gástrica y la banda, por un lado, pasábamos un alambre, sacábamos el endoscopio, entrábamos por el endoscopio con un asa, recogíamos el alambre y lo sacábamos por la boca. Entonces la banda quedaba enlazada con ese alambre. Después pasábamos ese canito que ustedes están viendo, que en el extremo tenía una punta, ese es el alambre que se pasa alrededor de la banda. Una vez que llegabas hasta la banda, tenías que cerciorarte que no estuvieses agarrando mucosa. Y ahí se empezaba a traccionar desde afuera, con una manivela, se hacía una tracción sobre esa banda y se cortaba. Después se volvía a entrar con un asa, como están viendo ahora, se sujetaba a uno de los bordes, si estaba el broche era mejor, se agarraba al lado del broche, se desconectaba el puerto y se traccionaba. Esa era la técnica endoscópica que usábamos. ¿Alguna vez te pasó, Daniel, porque imagínate que esto, sin que se produzca la cápsula, como veíamos en la imagen del slippage, sería un desastre, ¿no? ¿Alguna vez te pasó de haber sacado una banda y generar una filtración o un dolor peritoneal o un dolor agudo del paciente? Porque ese era el miedo al principio. La gran mayoría de las bandas que saqué, viste, llevaba más tiempo y bueno, como todo aprendizaje, curva de aprendizaje, provocábamos más distensión. Y la verdad que fuera de la distensión de las vísceras, nunca tuve un gran neumoperitoneo o algo que me haga pensar en una perforación hacia la cavidad. Estaba todo bloqueado por ese anillo fibroso que tenía. Carlos, Felipe o Fernando, yo ¿alguna vez les pasó? Te puedo contar la experiencia nuestra. De los 1020 pacientes que evaluamos, tuvimos 49 erosiones, o sea, el 4,8%. En ese momento hacíamos debanding laparoscópico porque no existía el debanding endoscópico, no estaba desarrollado. Por eso el 62% de nuestros debanding fue laparoscópico y el 38% endoscópico. Por supuesto que la primera opción actualmente es el debanding endoscópico. Todos los pacientes se pudieron sacar por endoscopía, excepto un paciente que lo tuvimos que hacer en 2 tiempos. Primero se seccionó y luego se extrajo en un segundo tiempo. Y en 2 pacientes se pudo hacer una sección endoscópica, pero no se pudo sacar la banda, por lo tanto tuvimos que hacerle la extracción laparoscópica. O sea, el éxito endoscópico fue aproximadamente de un 88%. Como complicación, un solo caso de un paciente que apenas se saca la banda, se distiende todo el abdomen, un neumoperitoneo infernal, y lo único que hice es hacerle una punción abdominal, extraerle todo el aire, y ahí se solucionó el problema,
y la paciente se fue tranquilamente a su casa. Después no tuvimos complicaciones al tema de la solución de estas erosiones. O sea que la cápsula sería segura, protegería en prácticamente todos los casos de este Sí. miedo que había al principio de la peritonitis por efracción capsular. Lo que pasa, yo te explico, lo que pasa es si uno, después de operar muchos casos de estos, se da cuenta que no pasa nada si vos sacás la banda. No hay que temer al que quede un agujero con comunicación. Esto, bueno, habrá sido también la insuflación cuando se hacía la endoscopía, etcétera, etcétera, pero se solucionó solamente con una punción. O sea, no hay que alarmarse por más que ver la banda, y la banda tiene que estar como mínimo un 30% dentro del estómago. Y otra cosa importante es que no esté adherida a la mucosa, o sea, que haya un espacio y que se pueda separar la banda de la mucosa para pasar el alambre. Esas son dos cosas fundamentales como para hacer la endoscopía y hacer la extracción endoscópica. Le voy a hacer una pregunta a Daniel que nos hace el público, alguien que no está como anónimo. ¿Qué opinás de cortar la banda aun cuando no salga y después, vos la cortás la banda, no salió, la dejás así y volvés a intentar más adelante, ¿verdad? A ver si migra un poquito más, si es factible hacerlo en un segundo o tercer tiempo. Nos pasó, yo no me acuerdo con qué cirujano, pero pasó, y a veces se podía sacar y a veces no. Y ya el equipo quirúrgico estaba preparado para hacer, si no la cirugía laparoscópica. Es Jorge Izaguirre, que no había notado su nombre. Bueno, ¿querés, Emiliano, presentar tu caso? Ya que estamos con porque esta es la migración clásica o la erosión clásica hacia la cavidad gástrica, pero la banda tiene esas cosas que a veces se va a otros órganos, ¿verdad? Pero para los que no tienen tanta experiencia todavía, Patricio, porque Sí. por ahí hay gente de los que está viendo que no ha visto muchas de estas. Daniel, ¿hay problema en que vos haces una endoscopía, diagnosticás, nosotros sospechamos que está erosionada, te la mandamos, le haces la endoscopía y ves que tiene un 20% de erosión? A partir que vos la diagnosticaste, ¿hay algún problema en esperar el tiempo necesario para que se erosione la superficie que vos necesitas para hacer segura tu extracción? Sí, generalmente esperábamos. Hacíamos el diagnóstico de la migración, a menos que existiera alguna infección o algo que pudiese apurar la terapéutica, se hacía o se charlaba cuál era la mejor técnica, que en ese caso creo que era la quirúrgica. Pero si no, podíamos esperar un tiempo y se programaba y se intentaba hacer. Ariel, es un buen comentario, porque muchas veces la banda, el único síntoma de la erosión era la infección del puerto, ¿no? Esos pacientes que te vienen a ver con infección del puerto, y es lo primero que hay que hacer es descartar que no tenga una erosión. Entonces, esos pacientes con infección del puerto, por ahí lo pueden hacer en dos tiempos: sacas el puerto y después sacas la banda. Nosotros siempre lo hacemos de forma quirúrgica, salvo algunos casos endoscópicos, y lo que decían recién, la reacción fibrótica e inflamatoria que produce la erosión de banda te protege de cualquier tipo de filtración, aunque tengo que decir que tuvimos dos casos de fístulas crónicas post-extracción de banda endoscópica. Una el retroperitoneo, que la vi hace poquito, y la otra la cavidad abdominal, a la pared abdominal. Con lo cual, muy raro, pero resecciones endoscópicas a veces pueden tener una pequeña fístula crónica que nos pasó a nosotros en dos casos. Ahora, a nosotros nos pasó al revés de hacer la extracción laparoscópica, que por eso después decidimos hacer todas endoscópicas al principio, y tuvimos la fístula, pero hacia el drenaje que le dejamos ofrecido, porque vos al sacar la banda erosionada por la laparoscopía tenés que romper la cápsula, que tiene una integridad. Al romper esa cápsula, ese tejido no cierra adecuadamente y automáticamente tenés una fístula. Entonces, por eso hoy en día se prefiere la extracción endoscópica. Ariel, una cosa que es importante, cuando uno tiene que sacar una banda,
erosionada. Yo saqué 3 bandas erosionadas. 2 que sabían que estaban erosionadas y una que la saqué y tenía el tatuaje. Esa paciente había disecado bastante alrededor y esa paciente se fistulizó. Las que saqué por vía transgástrica, las saqué y no tuvieron ningún tipo de problema. Lo que yo creo que cuando uno tiene que sacar una banda erosionada, si no la puede sacar por endoscopía, yo aconsejaría sacarla transgástrica, porque si yo me pongo a disecar mucho esa banda para sacarla, probablemente voy a dejar el camino para que ese estómago se fistulice. En cambio, transgástrico es como igual que lo haga endoscópica. Por eso le quería preguntar a Fernando Eli si él, cuando la saca por la laparoscopía, la saca por vía transgástrica o va a desbloquear todo el proceso fibroso y saca la banda. Mira, publicamos un paper hace unos años donde describimos las técnicas. Habíamos juntado como 15 erosiones y hicimos un algoritmo y todo depende, hicimos las 2 técnicas. Una es abrir el estómago por debajo y sacar la banda, y la otra es desmantelar un poco la cápsula fibrosa. Pero lo que hacíamos era lo mínimo posible. Después cerrar ese agujero en varios puntos, poner el epiplón. También, como dice Ariel, hemos tenido un paciente con una fístula crónica post-extracción laparoscópica que costó bastante cerrar. Así que bueno, desgraciadamente esos eran los problemas graves de solucionar de la banda, ¿no? Cuando se erosionaba. Patricio, te puedo decir algo. La etiología de la erosión, yo creo que hay que resumirla en 2 situaciones. Una es el decúbito que produce el estómago sobre la banda, por eso se dejó de hacer esos puntos imbricantes que se hacían antes gastrogástricos, que eso era lo que generaba el decúbito, o esos puntos que estén sobreajustados. Y el otro es la contaminación. O sea, nosotros tuvimos 9 infecciones de puerto, de los cuales de los 9, 7 erosionaron. Hicieron una erosión gástrica. O sea, que la contaminación es el otro factor de la etiología de estas erosiones. Por lo tanto, si se contamina el puerto, lo primero que hay que hacer es retirar el puerto automáticamente y controlar la banda que no erosione. Eso era lo que hacíamos. Y con respecto a otro dato curioso, en un paciente tuvimos una erosión y tenía unos síntomas colónicos y el tubo, o sea, el tubo se había metido adentro del colon. O sea, con una videocolonoscopía veíamos el tubo adentro del colon. Así que lo hicimos por laparoscopía, sacamos la banda y sacamos el tubo y dimos unos puntos al colon ahí. Es un hecho raro, ¿no? Que no es común. Bueno, vamos con tu caso, Emiliano. Bueno, primero, muchas gracias a la Comisión de Cirugía Bariátrica y Metabólica de la Asociación Argentina por permitirnos participar desde acá, desde Mar del Plata. Vamos a presentar un caso de una banda gástrica complicada, un paciente joven de 19 años, operado en el 2007, tenía un índice de masa corporal de 58, como antecedentes hipertensos, dislipémico e insulinoresistencia, y se le realizó una banda gástrica ajustable por vía laparoscópica. El paciente tuvo una buena evolución postoperatoria, el primer año con un buen descenso, llegó a un índice de masa corporal de 27, a los 3-4 años también seguía con un buen descenso, con ajustes esporádicos de su banda, llegó a pesar 68 kilos, con un índice de masa corporal de 24, y el último control que tuvo el paciente hasta hace poco, hasta hace unos años, fue en el 2013 con leves oscilaciones de su peso, con controles esporádicos. El paciente no era muy fiel a seguir con el equipo, aparecía muy de vez en cuando, y luego de desaparecer por 6 años, según el paciente por problemas penales y adictivos, reaparece en el hospital público sin obra social, con un marcado índice de desnutrición y una intolerancia alimentaria, sobre todo a alimentos sólidos. Él no toleraba solamente los líquidos. Se decide evaluar con el equipo multidisciplinario acá del hospital, el soporte nutricional más que todo, que tampoco el paciente concurrió a sus controles. Se logró hacer una endoscopía digestiva, donde el estudio
marcó un estómago con características normales, con la impronta, lo que parece ser la banda gástrica ahí en retroversión, ¿sí? Y según el comentario del endoscopista, veía una leve dilatación esofágica con resto de saliva y líquido, pero sin ningún otro dato más importante. Disculpa, Emiliano, ¿qué te parece, Daniel, la endoscopía esa? Bien, me parece que es la impronta que se ve normalmente de una banda. No veo erosión de la mucosa. Bien. Bueno, el paciente en su momento se le planteó quedarse internado en el hospital para continuar estudios. Perdón, ¿no pasa? No sé por qué no me pasa el... Ahí está. No quería permanecer internado para continuar estudios y evaluaciones prequirúrgicas. 20 días posteriores a la endoscopía, el paciente, en realidad la hermana del paciente me manda un video del hermano con el portal sobresaliendo ya, erosionando la piel, y 5 días posteriores a ese video me manda una foto con el portal totalmente fuera de la piel y parte del tubo conector extra cavidad, ¿no? En ese momento el paciente se interna y se decide la exploración quirúrgica. Disculpame, Emiliano, acá está lo que decías vos, Fernando, ¿no? Que te aparece un paciente después de mucho tiempo de operado con el portal infectado o afuera. Bien, sí, esas son las... Se liberaron adherencias intestinales del epiplón y se logra ver lo que es 2 asas prácticamente fusionadas y colgadas a lo que es el trayecto del catéter de conexión de la banda. Se diseca, se logra continuar para encontrar la banda por ese trayecto. Ahí se ven que son 2 asas que están colgadas alrededor del tubo conector, firmemente adheridas. Esto es lo que decía Carlos con el colon, pero te pasó con el intestino delgado. Sí, al finalizar la cirugía hicimos el conteo intestinal y esa asa, la que está más adherida, estaba a 40 centímetros de la válvula ileocecal. No entendemos cómo pasó eso, pero pasó. Ahí se logra liberar la primera asa, se corta el catéter, por suerte quedó un extremo para poder ir traccionando, y ahí se ve la segunda asa que está firmemente adherida a lo que sería la banda, toda la zona del epiplón menor, de la par flácida. Liberamos adherencias de epiplón, un poco de fibrosis, y ahí puede verse cómo asoma parte de la banda por dentro de la cavidad de esa asa intestinal. El paciente solo lo que refería era intolerancia, solamente toleraba los líquidos, a pesar de que la endoscopía tenía buen pasaje y creo que fue una tracción mecánica que generaba esa intolerancia, ¿no? Ahí disecamos sobre la fibrosis que genera la banda, ese anillo de fibrosis, como para poder encontrarla. Y bueno, en este caso ahí procedemos a cortarla, salió un poquito de líquido adentro de la banda. Felipe, ¿viste algo así alguna vez? No, honestamente no. ¿Está, digamos, dentro del intestino o ha hecho, digamos, el canal, el intestino? Porque no vi si estaba abierto el intestino. Mirá, ahora voy a retroceder. Hizo como una erosión inversa, me parece. Es como que se bloqueó y migró hacia adentro del intestino, porque aquí se puede ver, ahí se puede ver sí, parte adentro del intestino. Claro. Como si hubiera hecho el decúbito del catéter, ¿no? Y hubiera ido hasta allá arriba. Exactamente, todo el catéter, y esa primera porción sí estaba dentro del intestino, el resto no. El broche se metió adentro del intestino, o sea, el se apoyó en la cápsula y el broche se metió dentro del intestino. Exactamente. Pero nunca migró hacia dentro del estómago. No. Claro, no, porque tenía una endoscopía previa que se veía la posición de la banda y no se veía erosionada dentro del estómago, por lo menos.
¿Vos, Bueno, ahí se Fernando, tenés algún caso así parecido a esto? No, no así, pero sí casos donde el tubo erosionó en el colon y en el intestino delgado, distal, sobre todo en pacientes que tenían mucha redundancia del tubo, que mucha gente le dejaba mucho tubo antes y el intestino se había volvulado alrededor del tubo y erosionado, pero no como esto. Casi que el paciente tenía un bypass de una anastomosis natural, ¿no? Sí, pero no estaba comunicado con el estómago. Ahí revisamos todo el trayecto fibroso y Estaba las comunicado. dudas hicimos una maniobra por ver si no había alguna pérdida o erosión y no. Así que bueno, la cirugía terminó cerrando ese intestino abierto y el paciente tuvo una buena evolución. Se fue de alta al 4.º día, a los 10 días se controló, tolerando dieta normal. Y bueno, el paciente, esto fue en el fines del 2019, hasta la fecha no pudimos ubicarlo. Yo últimamente le escribía a ese número que me escribía, pero bueno, no pudimos verlo más al paciente. Calculamos que anda bien. Nosotros, Patricio, tuvimos un caso no igual a este, pero similar en cuanto a que el broche, con la cápsula íntegra, el broche se metió en el duodeno. Coexistía, no pude encontrar el video, por eso les pido disculpas, pero lo presenté en un congreso de cirugía ese caso. Coexistía una erosión gástrica con la erosión duodenal del broche. Y ese caso, como estaba doble erosión, lo tratamos por endoscopía y hicimos la extracción endoscópica y quedó la cápsula íntegra. Después al paciente lo ¿Le convertimos quedó fístula después? ¿Le quedó fístula gastroduodenal? No le quedó fístula gastroduodenal, no. La erosión duodenal era mínima, era como me hizo acordar a la del intestino que mostró Emiliano, era muy poquita porque la punta del broche que había quedado hacia abajo, con la rodilla duodenal, se erosionó y tenía una erosión en el cardias. Así que se cortó como mostraron la técnica endoscópica, se cortó la banda, se extrajo, pero la cápsula protegió, digamos, de la fístula. No hubo comunicación. O sea, pero se veía el pasaje de contraste hacia del duodeno a la cápsula y del estómago a la cápsula. ¿Vos, Norma, viste un caso de estos locos así? ¿Quién? ¿Cómo te va, Patricio? A Norman, que lo tenemos ahí. No, a mí, yo gracias a Dios, jamás en mi vida puse una banda, pero es por una cuestión de principio. Yo venía desde otro lado, venía desde los cruces duodenales, ¿no? Y daba mucha importancia al tema de las reglinas y demás. Pero sí me tocó complicaciones de banda. Uno que fue el que más me llamó la atención tenía que ver con una gran, pero una enorme dilatación esofágica. Yo iba a poner una pregunta a ver si les ha tocado. Justamente era una paciente que Carlos le había puesto una banda, una médica, y realmente había hecho una dilatación monstruosa del esófago. Lo único que hicimos en ese momento, en un primer tiempo, fue sacarle esa banda. En esa época nosotros hacíamos mucho el tema de los cruces, como la paciente reganó peso después, hacíamos cruces sin tocar el estómago, así que le hicimos la parte intestinal del cruce, se mantuvo con un peso estable. Después la perdí de control. Pero era una dilatación, un megaesófago muy importante. Quería preguntarle si les ha pasado, porque vi que no lo nombraste, Ariel, en la lista de complicaciones. Sí, no nombré lo del megaesófago, pero sí es habitual en las bandas tener alteraciones de la motilidad esofágica por la lucha que genera el esófago hacia esa obstrucción, o sea, hace un efecto similar al de la calasia. Entonces, siempre va a haber alguna dismotilidad esofágica y alteraciones del clearance esofágico, que eso por ahí lo vamos a charlar en la segunda parte cuando hablemos de las conversiones, qué técnica conviene, si conviene hacer una técnica restrictiva o seguir con una técnica restrictiva o hacer una técnica con baja presión endogástrica, ¿no? Lo íbamos a dejar para una segunda parte porque si no
Por eso no lo mencionamos mucho, pero sí hay de estos tipos. No sé si megaesófago es algo tan frecuente, quizá Carlos te pueda contestar mejor la pregunta. Yo en mi experiencia he visto dismotilidades esofágicas, pero no semejantes megaesófagos. Sí, tuvimos casos de megaesófago. Lo que hay que hacer en esos casos es el desajuste total de la banda y ver la evolución. Con el desajuste total, muchos retrogradaron, o sea, retrocedieron, el diámetro del esófago disminuyó, y en la mayoría de ellos, que no son muchos casos, hicimos la conversión a un slip. O sea, de bunting con slip. Pero existe megaesófago. El megaesófago es una complicación bastante importante de la banda, y el paciente muchas veces convierte a ese esófago en un reservorio, en un nuevo reservorio. Y esos pacientes, yo he tenido pacientes con abscesos pulmonares severos por episodios de broncoaspiración nocturna, y el paciente se despierta inundado de saliva, de comida, y se broncoaspiran. Y yo recuerdo 2 pacientes con abscesos pulmonares, con un megaesófago muy importante, que lo primero que uno le hace es desajustar la banda, y habitualmente el paciente mejora la calidad de vida y mejora el tamaño del esófago. Sí, lo que decís vos, Fernando, es un hallazgo frecuente. Tanto la dilatación del pouch concéntrica como la erosión y el megaesófago generan un síntoma que hay que prestarle atención en los pacientes con banding, que es cuando pierden la restricción. El paciente que pierde la restricción, generalmente alguna complicación de ampliación del reservorio está haciendo, y en esos casos una seriada y una endoscopía es mandatoria para evaluar este tipo de complicaciones y definir a ver cómo seguimos adelante. No sé, Patricio, si en virtud del tiempo... Sí, una ruptura del balón también puede ser. Si querés nos queda un video muy cortito de Fernando Tellería para mostrar cómo es una extracción transgástrica, y con eso cerramos, si te parece. Dale. Bueno, nosotros, este era un paciente con índice de masa corporal de 43 inicial, se le colocó una banda gástrica en el 2006, y la paciente consigue bajar bastante bien de peso, hasta llegar a un índice de masa corporal de 29, y de buena primera la paciente empieza con algo de dolor de epigastralgia y desaparece la pérdida de la saciedad. Bueno, se hace una endoscopía, una banda penetrada, un intento de extracción, en donde conseguimos el alambre, y los gastroenterólogos usaron lo que usan para la litotripsia, y se les destruyó porque no era el equipo ideal. Entonces decidimos una extracción laparoscópica. La endoscopía se vendió una banda gástrica penetrada. Esto era lo que pretendíamos hacer. Y lo que hicimos fue lo siguiente. Lo importante de estos pacientes es que el paciente viene o con esos síntomas, o muchas veces viene con infección del port. Infección del port, alejado de un ajuste, pensar en la penetración de la banda. Hacemos una gastrotomía anterior, cortamos la banda, que no es fácil cortarla a veces con las tijeras que uno tiene. Yo tengo, gracias a Dios, una tijera que era de Edlo de hace 1000 años, una tijera de 10 milímetros, y después que lo cortamos, la idea es hacer lo mismo que se hace por endoscopía, sacarla sin tocar todo el área perigástrica. Yo creo que de esa manera uno saca el port, desconecta la banda del port y la saca transgástrica. De esa manera yo creo que toda la posibilidad de fístula, aunque no desaparezca, se disminuye bastante. Ahí estamos sacando la banda, estamos retirando el catéter y hacemos el cierre, que uno puede hacer con máquina, pero acá no teníamos tanta disponibilidad de máquina, y le hicimos la sutura manual con material reabsorbible. Yo estoy convencido que banda gástrica penetrable, esto no es lo que uno tiene que hacer. Uno tiene que tratar de sacarlo por vía endoscópica. Nosotros no pudimos,
y los gastroenterólogos todavía se acuerdan de cómo se le destruyó, creo que es el litotriptor de Sogendra, creo que es. Litotriptor de Sogendra, sí. Sí, se le destrozó y todavía me lo recuerdan. Así que, ya le digo, yo saqué 2 bandas de esta manera y una tercera que me di cuenta que estaba penetrada porque cuando la saqué tenía el tatuaje. Esa banda la saqué con una disección amplia de toda la zona perigástrica y esa banda se me fistulizó, que tardó bastante en cerrar, gracias a Dios. Se cierra el cierre y con eso se completa el cierre de la banda. Bueno. Es una buena alternativa para cuando fracasa la vía endoscópica, pero como decías vos, Fernando, creo que hoy en día la vía endoscópica es la de elección. Está demostrado ya en muchos artículos que tiene mayor seguridad y mayor practicidad. Y bueno, esto sería lo mejor para una alternativa, como había comentado Fernando en su paper que había publicado. No sé, Patricio, si querés que presentemos el último caso para hacer la introducción a lo que viene, o... Yo te diría que ya medio tarde, podemos contar que tenemos preparado otra sesión parecida a esta, pero para hablar de, ya no de complicaciones, sino de cirugía revisional, ¿no? En qué casos convertir a qué tipo de cirugías, a manga, a bypass, a bagua, con un formato parecido a este, con varias presentaciones cortas. Muy bien. Y el último lunes de junio, el 28 de junio, tenemos un caso que va a presentar el doctor Luciano Angles de Pergamino, de una conversión de bypass en Iderrux a bagua, que va a dar para debate. Y dale con el bagua, vamos. A vos te va a gustar, Ariel, eso, a vos te gustan esos debates. Sí, me encanta, me encanta. Bueno, queremos agradecer a todos, fueron muchos los que se sumaron a este Ateneo, presentadores, comentadores, así que muchísimas gracias a todos, espero que haya gustado. Esperamos los comentarios de los que participaron como oyentes, a ver si les gusta este formato nuevo de Ateneos. Y bueno, no sé, Ariel, si querés cerrar con algo más. No, eso, que la idea era, más allá de cambiarle el formato para ver qué les parecía, me parece que de esta manera los temas se hacen más dinámicos, más participativos, hay más grupos que pueden involucrarse, más opiniones, creo que es más entretenido, pero bueno, que nos diga la audiencia, hoy tuvimos más de 80 participantes en el Ateneo, así que fue una muy buena audiencia. Si nos quieren dejar sus comentarios acerca si les gusta más este formato que el otro, bienvenidos, y vamos a empezar a hacer así, formatos temáticos, con muchos presentadores y opinión de expertos acerca de cada una de las presentaciones. Así que bueno, les agradezco en nombre de la Comisión de Cirugía Bariátrica y Metabólica de la Asociación de Cirugía a todos. Gracias, Carlos, por tu participación. Gracias por traernos la historia de la banda y cómo se desarrolló la cuestión, más allá de los problemas técnicos que hubo. Pido disculpas por los problemas técnicos, que no me lo esperaba, pero... Después ahí estuvimos hablando con la comisión directiva que te vamos a mandar un voucher de Cablevisión para que puedas tener más megas en tu... No, lo que pasa es que se desconectó la computadora, la notebook, y no me di cuenta, y estaba desconectada la batería y se cortó. Bueno, problemas técnicos. Pido disculpas por los problemas técnicos. Por favor, un placer haberte tenido con la experiencia que desarrollaste en nuestro país, así que muy ilustrativo todo. Gracias, Felipe, y gracias a los presentadores. Gracias, Fernando. Sabemos que llegaste recién de un viaje relámpago que tuviste que hacer, así que te agradecemos también el estar presente acá. Daniel, invaluable la opinión de un gastroenterólogo en estas complicaciones. Ya hemos tenido casos que compartimos, así que bueno, muy buena tu experiencia. Y gracias a todos los presentadores, Fernando también, que tiene mucha experiencia, Diego, Emiliano, Gastón, muy bien todos. Muy bien, gracias. Bueno, gracias. Bueno, Gracias. hasta la próxima. Chao, Un abrazo a todos, gracias. Gracias.